Si alguien te deja de hablar justo después de que pusiste un límite, dijiste que no, reclamaste algo justo o dejaste de actuar como esa persona esperaba, cuidado, porque ese silencio puede no ser paz, puede no ser distancia, puede no ser madurez emocional, puede ser castigo. Y cuando una persona te castiga con silencio, no siempre lo hace gritando, no siempre lo hace amenazando, no siempre lo hace con una frase directa. A veces simplemente desaparece emocionalmente. Te mira diferente, te responde seco, te ignora, actúa como si tú no existieras. Y lo peor es que no te dice claramente qué pasa porque justamente quiere que tú lo adivines. Quiere que tú te desesperes, quiere que tú empieces a revisar cada palabra que dijiste. Quiere que tú te preguntes, ¿será que hice algo mal? ¿Será que exageré? ¿Será que debo escribirle? ¿Será que debo pedir perdón aunque no sepa el por qué? Y ahí empieza el verdadero juego, porque el silencio manipulador no busca resolver un problema, busca que tú regreses más pequeño, más inseguro, más culpable, más dispuesto a ceder. Y por eso este episodio es tan importante, porque hoy no vamos a hablar de cualquier silencio. Vamos a confundir a una persona que necesita calmarse con alguien que usa el silencio como arma. Hoy vamos a detectar la diferencia. Hoy vamos a hablar de esa señal que no falla cuando alguien te castiga con silencio. Y te voy a decir algo desde el inicio, para que no lo maquillemos. Cuando alguien te deja sin respuesta para que tú pierdas estabilidad, eso ya no es distancia emocional, es control. Esta parte es clave porque si no la entiendes bien puedes caer en dos errores. El primer error es pensar que todo silencio es manipulación. Y no, hay personas que se callan porque están saturadas, hay personas que necesitan procesar, hay personas que no saben hablar cuando están heridas. Hay personas que prefieren tomar distancia antes de responder mal. Eso puede pasar, pero el segundo error es todavía más peligroso. Justificar todos los silencios como si fueran madurez, y tampoco. Porque hay silencios que no tienen nada maduro. Hay silencios diseñados para dejarte en incertidumbre. Hay silencios que aparecen como castigo después de un límite. Hay silencios que no buscan calmar la conversación, sino dominarla. La diferencia está en la intención y en el efecto repetido. Una persona que necesita espacio puede decirte ahora no puedo hablar, pero lo hablamos después. Estoy molesto, necesito calmarme. No quiero responder desde la rabia. Eso no te deja destruido, eso te da un marco. Eso te dice hay tensión, pero no estoy jugando contigo. Pero la persona que castiga con silencio hace otra cosa. No explica, no ubica, no cierra, no abre conversación, no se responsabiliza. Simplemente te deja fuera. Y mientras tú estás sufriendo, esa persona muchas veces actúa como si nada. Sube historias, habla con otros, contesta a todo el mundo menos a ti. Se muestra tranquila, pero contigo está fría. Y eso te rompe más porque tú no solo sientes silencio, sientes exclusión. Sientes que te están demostrando que puedes vivir sin darte una explicación. Sientes que tu angustia no importa. Y ahí aparece una pregunta que mucha gente se hace en secreto. ¿Por qué me duele tanto que no me hable? No te duele solo el silencio, te duele el mensaje escondido detrás del silencio. Te duele sentir que alguien puede castigarte emocionalmente y luego actuar como si tú fueras el problema por sentirte mal. Y esa es una señal fuerte, porque cuando alguien usa el silencio como castigo, no solo se calla, te obliga a perseguir la conversación, te obliga a buscar la paz, te obliga a reparar una relación que esa misma persona desordenó. Y si tú no lo haces, intenta hacerte sentir culpable. Ahí está el mecanismo. No habla, pero comunica. No grita, pero presiona. No acusa, pero te hace sentir acusado. No dice, haz lo que yo quiero, pero su silencio te empuja a hacerlo. La señal que no falla es esta. El silencio aparece justo después de que tú hiciste algo que afectó el control en esa persona cuando tenía sobre ti. Escucha bien esto.
no aparece de forma natural, no aparece porque sí, no aparece como una pausa sana, aparece después de un límite, después de un no, después de una pregunta incómoda, después de que dejaste de complacer, después de que reclamaste respeto, después de que dijiste, eso no me corresponde, después de que te negaste a cargar algo que no era tuyo, después de que ya no reaccionaste como antes. Y ahí de pronto la persona cambia, te retira la palabra, te contesta con monosílabos, te evita, te manda indirectas, habla con otros, pero no contigo. Actúa como si tú hubieras cometido una falta grave, pero nunca te dice claramente cuál fue. Esa es la señal. El silencio no está resolviendo nada, está intentando corregirte, está intentando enseñarte una lección, pero no una lección sana, una lección de sometimiento. Es como si la persona te dijera sin decirlo, cuando no haces lo que quiero, te retiro mi trato. Cuando me contradices, te castigo. Cuando me pones un límite, te hago sentir culpable. Cuando no obedeces, te dejo sin respuesta hasta que vuelvas. Y por eso este tema conecta directamente con el episodio anterior. En el episodio 6 hablamos de cuando te manipulan haciéndote dudar de ti. Y este episodio es la continuación natural, porque muchas veces cuando ya no logran confundirte con palabras, intentan castigarte con silencio. Primero, te hacen dudar, después te castigan si despiertas. Primero, te enredan la mente, después te congelan emocionalmente. Primero te hacen preguntarte si estás exagerando, después te dejan sin hablar para que vuelvas a obedecer. Y esto puede pasar en una relación de pareja, en una amistad, en una familia, en un trabajo, en cualquier lugar donde alguien descubra que tu ansiedad puede ser usada como control. Por eso, no basta con decir, esa persona es fría. La pregunta real es, ¿su silencio aparece cuando tú dejas de hacer lo que quiere? Porque si la respuesta es sí, abre los ojos. Eso no es casualidad. Eso es patrón. Y los patrones no se discuten con excusas, se observan. Una de las cosas más duras del castigo silencioso es que te deja peleando contigo mismo. La persona no te acusa directamente, pero tú te empiezas a acusar solo. No te dice tú tienes la culpa, pero tú te comportas como si ya te hubiera condenado. No te dice pídeme perdón, pero tú empiezas a sentir que tal vez deberías hacerlo. No te dice búscame, pero tú sientes la urgencia de escribir, llamar, explicar, justificar y arreglar. Y ahí está la trampa, porque el silencio manipulador trabaja con tu mente. Te pone a completar los espacios vacíos. Y cuando una persona no te da información, tu ansiedad empieza a inventarla. Seguro se molestó por esto. Tal vez no debí decirlo así. Quizá fui demasiado duro. Quizás si le escribo se arregla. Quizás si cedo todo vuelve a estar bien. Y a veces tú terminas pidiendo perdón. No porque hiciste algo malo, sino porque no soportas la tensión. Terminas cediendo no porque esa persona tenga razón, sino porque quieres que se acabe el frío. Terminas aceptando cosas que no te corresponden solo para recuperar un poco de normalidad. Y eso es lo peligroso. Porque cuando tú premias el castigo silencioso con persecución, explicación excesiva o rendición emocional, la otra persona aprende que ese método funciona, aprende que no necesita hablar claro, aprende que no necesita hacerse responsable, aprende que no necesita respetar tu límite. Solo tiene que callarse lo suficiente. Y tú vuelves. Por eso este episodio no es para que odies a nadie, no es para que empieces a señalar a todo el mundo, es para que recuperes claridad. Porque una persona puede estar molesta, sí. Una persona puede necesitar espacio, sí. Una persona puede no saber cómo hablar en un momento difícil, sí. Pero cuando alguien usa repetidamente el silencio para que tú, si te sientas culpable, esa conducta ya tiene un efecto manipulador y tú tienes que verlo. No para pelear, no para atacar,
no para entrar en guerra, sino para dejar entregar tu paz. Que alguien decide callarse para castigarte, y si no te está tocando algo por dentro, te lo digo de frente, no estás loco, no estás exagerando, no eres débil por sentir ansiedad cuando alguien te retira la palabra. El ser humano necesita comunicación para sentirse seguro en sus vínculos. Lo que pasa es que algunas personas descubren esa necesidad y la usan como botón de control. Por eso, si alguna vez has vivido ese silencio que te deja mirando el teléfono, revisando conversaciones, pensando que hiciste mal y sintiendo que tienes que arreglarlo todo tú, dale like a este video, no por mí, sino porque hay muchas personas viviendo esto en silencio y necesitan saber que no están solas. Y suscríbete a Soy Andrés FD si quieres aprender a detectar estas señales sin paranoia, sin humo y sin perder tu dignidad. Aquí no venimos a perseguir explicaciones, venimos a recuperar claridad. Cuando intentaron controlarme con silencio en el trabajo, aquí te voy a contar algo personal porque esto no pasa solo en relaciones sentimentales, también pasa en el trabajo. También pasa con jefes, también pasa en ambientes donde alguien cree que por tener un cargo puede manejarte emocionalmente. En una etapa de mi vida tuve una situación con un jefe que intentó manipularme con el silencio. Todo empezó porque quiso ponerme una tarea que no me correspondía y no me negué por irresponsable, no me negué porque no quería trabajar, no me negué porque estaba buscando conflicto. Yo simplemente tenía claro que era parte de mi responsabilidad y que no. Y cuando algo no me correspondía, no iba a cargarlo solo para quedar bien o para que otra persona se sienta cómoda. Entonces dije que no, con respeto, pero con firmeza. Y después de eso cambió el trato. No me decía las cosas directamente, no me hablaba como antes, no me confrontaba de frente. No se sentaba a decirme, mira, esto me molestó. No. Empezó a usar el silencio y lo más interesante es que mandaba a otras personas a hablar conmigo. Como si quisiera que el mensaje me llegara, pero sin ponerse él de frente. Como si quisiera presionarme, pero sin asumir la conversación. Como si quisiera que yo sintiera el ambiente raro y terminara acercándome para buscar aprobación. ¿Esto te ha pasado? Hazme saber en los comentarios. Bien, continúo. Pero yo tenía algo claro. Yo estaba cumpliendo con mi trabajo. Y cuando tú sabes que estás cumpliendo con tu trabajo, no tienes que correr detrás de la validación de alguien que está usando el silencio para incomodarte. Esto fue clave. Porque si yo hubiera estado inseguro, tal vez habría caído. Tal vez habría ido a preguntar, ¿está molesto conmigo? Tal vez habría intentado agradar, tal vez habría aceptado la tarea que no me correspondía solo para que el ambiente volviera a estar tranquilo. Yo no lo hice, porque entendí algo. Cuando una persona usa el silencio para castigarte por no obedecerle, lo que quiere no es diálogo, quiere que tú vuelvas al lugar donde eras más manejable. Y eso puede pasar mucho en el trabajo. Hay jefes que no te gritan, no te insultan, no te amenazan abiertamente, pero te retiran el trato, te aíslan, te mandan mensajes a través de otros, te hacen sentir que hay algo mal contigo y todo porque no hiciste algo que no te correspondía, porque pusiste un límite, porque no aceptaste una carga injusta, porque no te dejaste usar. Eso también es una señal y quiero que escuches esto con fuerza. Cumplir con tu trabajo no significa permitir que te manipulen emocionalmente. Ser responsable no significa aceptar tareas que no te corresponden por miedo al silencio de alguien. Ser profesional no significa perseguir la aprobación de una persona que no sabe hablar de frente. A veces el acto más fuerte no es discutir. A veces el acto más fuerte es seguir cumpliendo, mantenerte firme, no perseguir. No rogar trato y no traicionar tu límite solo porque alguien decidió ponerse frío. Ese día aprendí algo que me ha servido mucho. El silencio de alguien con poder no siempre significa autoridad. A veces solo revela inmadurez.
a veces revela necesidad de control, a veces revela que esa persona no esperaba que tú tuvieras límites. Y cuando tú tienes límites, incomodas a quienes estaban acostumbrados a que todos se dieran. Por eso, cuando alguien te castiga con silencio, no mires solo el silencio. Mira qué ocurrió antes. ¿Qué dijiste? ¿Qué límite pusiste? ¿Qué dejaste de aceptar? ¿Qué no obedeciste? ¿Qué parte de ti empezó a respetarse? Porque muchas veces el silencio no aparece porque hiciste algo malo, aparece porque dejaste de ser fácil de manejar. El error más común cuando alguien te castiga con silencio es perseguirlo. Y ojo, no lo digo desde el juicio, lo digo porque es humano. Cuando alguien te importa y se queda frío, quieres arreglarlo. Cuando alguien te retira la palabra, quieres entender. Cuando alguien cambia contigo de un momento a otro, quieres recuperar estabilidad. Pero ahí es donde tienes que respirar antes de actuar, porque no todo silencio se resuelve persiguiendo. A veces perseguir solo confirma que la estrategia funcionó. Imagínalo así. Tú pones un límite, la otra persona se queda en silencio. Tú te angustias, tú escribes, tú llamas, tú explicas, tú te justificas, tú suavizas lo que dijiste, tú pides perdón aunque no estabas equivocado. Y al final esa persona no tuvo que hacer nada, no tuvo que razonar, no tuvo que responsabilizarse, no tuvo que hablar claro, no tuvo que respetar tu límite, solo se cayó y tú hiciste todo el trabajo emocional. Ese es el problema. El castigo silencioso funciona cuando tú haces de puente, de traductor, de culpable, de mediador y de reparador al mismo tiempo. Tú cargas con todo, con tu emoción, con la emoción del otro, con la explicación, con la culpa, con el intento de solución. Y esa persona se queda en el lugar más cómodo, el lugar del silencio. Por eso tienes que cambiar la respuesta, no para volverte frío, no para jugar al mismo juego, no para castigar con otro silencio, sino para dejar claro que tú no vas a negociar con tu dignidad solo porque alguien no sabe comunicarse. Y esa frase es importante. No confundas buscar paz con perseguir a quien te castiga, porque hay personas que llaman paz a que tú vuelvas a ceder. Hay personas que llaman a arreglar las cosas a que tú vuelvas a pedir perdón. Hay personas que llaman madurar a que tú tragues lo que te dolió para que ellos no tengan que hablar. Pero una relación sana no te obliga a humillarte para recuperar comunicación. Una relación sana puede tener pausas, puede tener tensión, puede tener momentos difíciles, pero no convierte el silencio en una prisión emocional. Y aquí va una micro recompensa para ti práctica. Para detectar si estás perdiendo poder, pregúntate esto: ¿estoy buscando hablar para resolver algo real o estoy buscando hablar porque no soporto la ansiedad que me provocó su silencio? La diferencia es enorme. Si buscas hablar para resolver, puedes hacerlo desde la calma. Si buscas hablar para apagar ansiedad, probablemente vas a ceder demasiado. Y eso te deja vulnerable. Por eso, antes de escribir este mensaje largo, antes de mandar ese audio explicando todo, antes de pedir perdón por algo que no tienes claro, detente, respira, vuelve al hecho. ¿Qué pasó? ¿Qué dije? ¿Qué límite puse? ¿Qué hizo la otra persona? ¿Está pidiendo espacio con claridad o me está castigando con ausencia? Esa pausa te devuelve poder, porque el manipulador quiere que reacciones desde la urgencia, pero tu dignidad necesita que respondas desde la claridad. Ahora vamos a lo práctico. ¿Por qué detectar la señal no sirve de nada si después vuelves al mismo ciclo? Y quiero que esto sea claro, aplicable y directo. Primero, no persigas el silencio, no corras detrás de alguien que eligió dejarte en incertidumbre como forma de presión. No significa que no te importe, significa que no vas a premiar una conducta que te desestabiliza. Puedes abrir una puerta sana con una frase breve, algo como: cuando quieras hablar con claridad y respeto podemos conversar, nada más. No necesitas mandar 20 mensajes. No necesitas justificar toda tu vida. No necesitas escribir una novela emocional, una frase clara, una puerta abierta y luego vuelves a tu centro.
Porque si la persona quiere resolver, va a tomar esa puerta. Pero si lo que quiere es castigarte, se va a molestar porque ya no estás corriendo detrás. Segundo, no te inventes culpas. Esto es muy importante. Cuando alguien se calla, tu mente quiere completar la historia, pero no todo vacío se llena con culpa. No todo silencio significa que tú fallaste. No todo cambio de trato significa que debes arrodillarte emocionalmente. Vuelve al hecho. Si pusiste un límite con respeto, sostén ese límite. Si dijiste que no a algo injusto, sostén ese no. Si reclamaste algo legítimo, no conviertas tu reclamo en culpa, solo porque la otra persona se quedó fría. Tercero, observa si el silencio es patrón o momento. Una vez puede ser inmadurez puntual, una vez puede ser saturación, una vez puede ser falta de herramientas emocionales, pero cuando se repite cada vez que tú no haces lo que esa persona quiere, ya no estamos hablando de un momento, estamos hablando de una forma de control. Y ahí tienes que tomarlo en serio. Cuarto, no aceptes intermediarios como reemplazo de una conversación adulta. Esto pasa mucho. La persona no te habla, pero manda a otros. No te dice nada de frente, pero deja que el mensaje te llegue por terceros. No conversa contigo, pero mueve el ambiente alrededor. Eso también es una forma de presión. Y aquí aplica algo muy claro. Si alguien tiene un problema contigo, que hable contigo. Si alguien quiere resolver algo, que lo haga de frente. Si alguien usa a otros para presionarte, no caigas en el teatro. Responde con calma, pero no entres al juego. Quinto, protege tu conducta. Esto aplica especialmente en el trabajo. Si estás en un ambiente laboral y alguien con poder usa silencio, indirectas o intermediarios, mantén tu trabajo impecable. Cumple, documenta, comunica por canales claros. No entres en provocaciones. No te desesperes buscando aprobación. Porque cuando tú cumples con tu parte, el silencio del otro pierde fuerza. No puede controlarte igual si tú sabes que estás actuando correctamente. Sexto, no devuelvas manipulación con manipulación. Esto también es importante. No se trata de castigar con otro silencio. No se trata de jugar a ver quién aguanta más. No se trata de volverte cruel. No se trata de convertirte en víctima del juego. Puedes estar disponible para una conversación sana sin estar disponible para una dinámica enferma. Puedes decir, estoy dispuesto a hablar, pero no voy a adivinar ni a perseguir silencios. Eso es límite. Eso es claridad. Eso es madurez. Y séptimo, cuando el silencio se vuelve una forma constante de castigo, toma decisiones. No todo se arregla hablando, porque hay personas que no quieren hablar, quieren poder, no quieren resolver. Quieren que tú te rindas, no quieren entenderte. Quieren que vuelvas al lugar donde podían manejarte. Y cuando tú ves eso repetido, tu tarea ya no es convencer, tu tarea es protegerte. Una de las cosas más fuertes que puedes hacer cuando alguien te castiga con silencio es no abandonar tu centro, porque el objetivo del castigo silencioso es moverte, sacarte de ti, hacerte reaccionar, hacerte dudar, hacerte rogar, hacerte volver, hacerte sentir que tu paz depende de que esa persona vuelva a hablarte. Pero tu paz no puede depender de alguien que usa el silencio como interruptor. Tu estabilidad no puede estar en manos de una persona que te da comunicación cuando obedeces y te la quita cuando pones límites. Eso no es vínculo, eso es condicionamiento y duele verlo, porque a veces quieres pensar que esa persona solo está herida. A veces quieres creer que solo necesitas tiempo. A veces quieres justificarlo porque también tiene cosas buenas, pero escucha esto. Que alguien tenga cosas buenas no significa que sus formas de castigo no te dañen. Que alguien haya sido importante para ti no significa que debas aceptar que te silencie para controlarte. Que alguien tenga poder, cargo o historia, influencia, no significa que tenga derecho a manejar tu ansiedad. El punto no es odiar a esa persona. El punto es dejar de traicionarte tú, porque cada vez que corres detrás de un silencio que fue usado como castigo, algo dentro de ti aprende que tus límites son negociables y no lo son. Tus límites no son un berrinche.
Tus límites no son una amenaza, tus límites no son una falta de amor, tus límites son la frontera que protege tu dignidad. Por eso, cuando alguien se queda en silencio porque tú te respetaste, no siempre tiene que romper ese silencio. A veces tienes que escucharlo porque ese silencio te está mostrando algo, te está mostrando cómo reacciona esa persona cuando ya no tiene el control. Te está mostrando qué pasa cuando no haces lo que quiere. Te está mostrando si hay respeto real o solo hay conveniencia. Te está mostrando si puede dialogar contigo o si necesita castigarte para sentirse por encima. Y cuando veas eso, no lo ignores, no lo maquilles, no lo conviertas en tal vez soy yo. Míralo con calma, porque una señal no sirve si la ves y luego la justificas. Y esta es la frase que te quiero dejar que se te quede. El silencio que aparece para castigarte no merece persecución, merece observación. Obsérvalo. Mira cuando aparece, mira qué lo activa, mira qué espera de ti, mira qué haces tú después, mira si te vuelves más pequeño, mira si cedes, mira si te disculpas por existir, mira si terminas aceptando cosas que antes sabías que no estaban bien. Ahí la verdad, no en lo que la persona dice después, no en la excusa bonita, no en el yo solo necesitaba espacio, cuando nunca lo comunicó. La verdad está en el patrón, y si el patrón te rompe, tienes que tomarlo muy en serio. Entonces, ¿cómo detectas cuando te castigan con silencio? Lo detectas cuando el silencio aparece después de tu límite, cuando no busca calmar sino hacerte sentir culpable, cuando no abre una conversación futura sino que te deja en incertidumbre, cuando la persona habla con todos menos contigo, cuando te manda intermediarios en lugar de hablarte de frente, cuando te espera que tú corras, expliques, ruegues o cedas, cuando el silencio se repite cada vez que tú dejas de obedecer. Esa es la señal y no falla porque el silencio del manipulador casi siempre aparece en el mismo punto, cuando la otra persona siente que está perdiendo control sobre ti. Por eso, este episodio no termina aquí, porque el silencio es solo una parte del mecanismo. El siguiente nivel es más profundo porque hay personas que no soportan que tú ya no reacciones igual. No soportan que ya no corras. No soportan que ya no pidas permiso emocional. No soportan que ya no te pueden mover con culpa, con frialdad o con distancia. Y cuando eso pasa, aparece otra señal todavía más fuerte. La señal de que no soportan perder el control sobre ti. Ese será el episodio 8 y te recomiendo verlo como continuación directa de este, porque si hoy entendiste el castigo silencioso, en el siguiente episodio vas a entender por qué algunas personas se alteran tanto cuando tú recuperas tu poder. Si esto te está pasando, no veas este video como algo aislado. En el mundo de las señales que no mienten, te dejo el camino completo para entender qué está pasando y recuperar claridad, porque una señal sola puede abrirte los ojos, pero una serie completa puede ayudarte a dejar de repetir el mismo patrón. Comenta abajo esta frase: yo no persigo silencios no para demostrarle nada a nadie, sino para recordarte a ti mismo que tu paz no se negocia con quien te castiga por límites. Y si este episodio te ayudó a ponerle nombre a algo que estabas viviendo, suscríbete a Soy Andrés de Fede. Aquí hablamos claro, sin paranoia, sin humo, sin rogar migajas, de respeto. Porque cuando alguien te castiga con silencio, la respuesta no es perseguir más fuerte. La respuesta es despertar, observar, sostener tu límite y recordar algo. Quien te necesita castigarte para que vuelvas no estaba buscando amor, respeto ni diálogo, estaba buscando control. Y cuando tú dejas de perseguir ese silencio, empiezas a recuperar tu voz. Nos vemos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo, cuídense mucho.